11 días de mentiras, de King Blood Fallen. Capítulo 2. Qué decepcionada estoy. Día 1. 11:57 AM. Mi casa no era demasiado grande, aunque a simple vista se veía grande ya que vivía solo. Esta había sido construida de una manera elegante, pero casi en su mayoría era de madera. La verdad es que la conseguí a un precio muy barato, debido a que, si mal no recuerdo, hace algunos años se suicidó su antiguo propietario dentro de esta casa. Claro, después de aquello su precio se redujo de forma considerable, ya que nadie la quería comprar por simple y mero temor. Pero yo no creo en estupideces como los fantasmas. Esos son solo cuentos para asustar a los niños. En el primer piso se hallaba el comedor, una sala de estar y un pequeño salón para invitados. 3 habitaciones bastante amplias decoraban el segundo piso. Cada una de ellas conservaba lo necesario para satisfacer las necesidades básicas de cualquier invitado, aunque nunca los tuviese. Mi dormitorio mantenía una única diferencia en relación con los otros dos: una cama más amplia y un closet enorme donde guardar la ropa. El resto de los muebles, tales como veladores, tocadores y demás, estaban incluidos en las demás habitaciones. Subí las enmaderadas y ahuecadas escaleras con el sonido de mis pasos resonando por toda la casa. Sobre mis manos cargaba ahora una bandeja con un plato de sopa sobre esta. Aunque ella no lo hiciese, por mi parte, debía demostrar un mínimo de cortesía hacia un invitado, cualquiera que sea. Además, tal parecía ser el caso, que esa tal Leona se negaba a consumir algún tipo de alimentos sólidos. Creo que aquello es considerado una especie de problema psicológico, aunque tampoco tenía intención de entrometerme en su vida. Cuando llegué a mi dormitorio, me encontré con que se encontraba recostada en mi cama, boca arriba, con brazos cruzados y mirada fija en el techo. Vislumbré los muebles cercanos y me di cuenta de que sobre uno de ellos se encontraban los documentos que ella me había solicitado. Leona vestía una peculiar ropa que más se semejaba a un disfraz infantil. Me refiero a un precioso vestido victoriano de color rojo opaco. Admito que le quedaba muy bien, pero aún así, estamos en 1925. No puedes lucir eso en las calles sin que las demás personas te mirasen extraño. Aunque refiriéndose a Leona, lo menos extraño sería su anticuado vestido. Su rostro era increíblemente pálido. Los surcos que lo componían eran tan lisos que parecían artificiales. Similar a una muñeca de porcelana que no conocía arruga, imperfección o estigma alguno. Sus ojos eran de un extraño color verde extremadamente intenso, claro y radiante, que al igual que su rostro, carecía de naturalidad. Su cuerpo era delgado y muy pequeño, similar al de una niña de 14 o 13 años. Debido a esto mismo es como nunca estuve seguro de su edad. Además, para incrementar la confusión, su actitud y modos de ser eran incongruentes con la apariencia que mostraba. Tampoco es como si aparentase madurez. Simplemente es algo difícil de explicar. Sin embargo, no fue su estrafalaria apariencia ni su singular color de ojos lo que más captó mi atención. Lo que en verdad me desconcertó de ella fue el color de su cabello. Este no era rubio, castaño claro o oscuro, tampoco era rojizo o negro, no. Este sostenía un color blanquecino, un blanquecino tan intenso que se asemejaba al de los montes siberianos en invierno. Estaba seguro de que ni siquiera Bozko o Ferrek poseían un color de cabello semejante al de ella. Resultaba aún más extraño el hecho de que Leona no parecía sostener alguna anomalía como lo es el albinismo. Sus cejas, a diferencia de su cabello, no eran blancas, pero tampoco eran oscuras. Estas eran de un ligero color rubio. No había duda alguna, semejante cabello no era artificial, pero por alguna razón desconocida, dicho color era natural. ¿Aburrida? Creí que leerías los documentos que me solicitaste. Eso hago. Me contesta sin dejar de mirar al techo. Se mantuvo en silencio, ignorándome, como si de verdad se encontrase envuelta en la lectura. Por supuesto, no creí en ninguna de sus palabras. Te traje tu comida. La dejaré aquí, le dije mientras ponía la bandeja con el plato de sopa sobre un mueble cercano. Con que nos quedan solo 11 días. Fascinante. Lee al aire o quizá a mí, no lo sabía. Así es, en 11 días más, muy probablemente, una persona será asesinada. No lo creo. Me responde concluyendo con un bostezo. ¿A qué te refieres? No me digas que ya resolviste el caso. Le pregunto en broma. Más o menos. Tan solo estoy segura de que dentro de 11 días conoceremos la identidad de nuestro asesino. Quizás menos. Pareces muy confiada.
Le pregunto un poco desconcertado. La confianza deriva de la certeza. La certeza deriva de la seguridad detrás de tus acciones. Yo estoy confiada porque estoy segura de que tengo las habilidades suficientes para atrapar al asesino. Eso lo quiero ver. Sí, lo verás ahora mismo. ¿De qué estás hablando? Leona pareció salir del trance en el cual se encontraba. Saltó de la cama poniéndose de pie y, por primera vez, sus profundos e intensos ojos verdes me miraban fijamente. Necesito un teléfono. ¿Un teléfono para qué exactamente? Debo llamar a Vodko para que me autorice la entrada a una escena. Tú sí que no pierdes el tiempo. Le dije a Leona que no tenía teléfonos en mi casa, hecho por el cual se molestó momentáneamente de manera caprichosa e infantil y, luego, recuperando un poco su compostura y asegurando que por mi podredumbre no iba a perder valiosas pistas, salió de mi casa. Tomó un taxi y se dirigió a la escena del crimen sin la previa autorización del inspector. Por supuesto, estaba más que claro que debía acompañarla. En primer lugar, no podía permitir que un civil entrase de manera imprudente, como lo haría ella, a una escena del crimen sin supervisión previa de alguien de la institución. Y, en segundo lugar, porque era muy probable que no pudiese entrar, ya que cada escena es custodiada por alguien de la policía y, si una persona llegase allí, como lo quería hacer ella, muy probablemente sería arrestada. Cuando Leona se presentó ante nosotros hace unas pocas horas atrás, ésta, por alguna razón que desconozco, habló por un tiempo a solas con Vodko, para que luego éste me diese la orden de supervisarla, controlarla y, para empeorar, darle alojamiento. No supe si fue por orden de ella o simplemente fue una idea de Vodko. Aunque en ese momento no entendía a qué se refería exactamente el inspector al decir que debía controlarla. Me costaba entender cómo un ser de apariencia tan estrafalaria e inocente como ella pudiese cometer algún desfalco que comprometiese la investigación. Pero creo que ahora, conociéndola mejor, dicha orden está más que clara. No podía permitir que Leona, de alguna u otra forma, entorpezca la investigación por alguna estupidez imprudente que se le ocurra hacer. Lo peor de todo era que, antes de ir con ella a mi casa, me dediqué por algunos minutos a investigarla en los archivos de la UIP y, para mi sorpresa, no existía un expediente con sus datos. Tal parecía ser que era extranjera, así que, por el momento, únicamente debimos de confiar en sus palabras y en la posterior confirmación de estas mismas por parte del senador Marisí, ya que fue él quien la contrató. Además, Leona luego afirmó que ella solo se interesaba por ciertos casos. No nos dijo más. Aseguró también que su profesión no era ser detective, que este era solo su pasatiempo que venía de la mano con su verdadera profesión. Por eso estoy casi completamente seguro de que Leona no tiene una placa consigo ni nunca la tuvo, a diferencia de Ferrick, que por lo menos él sí fue un anterior miembro de la UIP. Pero de Leona no sabemos nada, ni siquiera su edad. Leona. Estoy seguro de que ese no es su verdadero nombre. Cuando íbamos en el taxi intenté sacarle alguna información, pero todas sus respuestas resultaban ser vanas y superfluas o meramente no respondían. Es así como nos dirigíamos al lugar de origen, el sitio donde todo comenzó, Ximena Xinez, 45 años, prostituta. La encontraron muerta la mañana del 18 de septiembre, aunque los resultados de la autopsia posterior revelaron que falleció alrededor de las 9 a 10 de la noche del 17 de septiembre. Su causa de muerte fue desangramiento. Le habían apuñalado el estómago una sola vez, pero dicha herida había sido lo suficientemente precisa como para ser mortal. No sé qué piensas buscar aquí. Ya ha pasado casi un mes desde que ocurrió el crimen. La escena del crimen siempre será la escena del crimen. Cuando dijo eso tuve una sensación rara, ya que un recuerdo de mi casa me vino a la cabeza. Además, Levi, todavía tengo las fotografías. Sería un verdadero desastre si aún conservaran el cuerpo allí. Con las fotos me basta. Dicho aquello, Leona no volvió a hablar más en todo el recorrido. Una vez llegamos, el taxi nos dejó en uno de los sectores más marginales de la ciudad, justo enfrente de una vieja casa de madera. Esta, al igual que la mía, contaba con 2 pisos. La puerta de entrada se encontraba rota debido a la brusca intervención policial, pero, a diferencia de mi casa, esta apenas tenía un único dormitorio. Está más que claro que era bastante estrecho porque 2 policías custodiaban la entrada. Estos nos permitieron pasar sin problema una vez que les enseñé mi identificación junto a mi placa de la UIP. Además que ya me conocían con anterioridad. Al entrar no debimos forzar la puerta. Es irónico que diga debimos, porque si se hubiese dado la ocasión, estoy seguro de que ese debíamos se transformaría en un debí. Solo empujarla un poco. Un putrefacto aroma a sangre entremezclado con un insoportable polvo penetró nuestras narices. El primer piso era claustrofóbico, oscuro y sucio. Este contaba con una limitada cantidad de muebles de muy baja categoría.
Un sillón, una alfombra polvorienta, estantes con libros que no habían sido abiertos en años. La casa ni siquiera contaba con un juego de cortinas en sus ventanas, pero aún así, el polvo era tal que éste se ensimismaba sobre la plenitud del cristal, oscureciendo en gran medida casi todo su interior. No obstante, yo sabía muy bien que aquel hedor a sangre provenía del segundo piso. Mientras subíamos unas frágiles y sonoras escaleras que rechinaban de manera insoportable a cada paso que dábamos, pareciendo así que se desplomarían en cualquier instante, Leona me preguntó: ¿Quién encontró el cadáver? Si mal no recuerdo, una amiga de la víctima, Mary Rose Green. Ya veo. La información del archivo decía que Green se encontraba preocupada, puesto que cuando su amiga trabajaba, ella cuidaba de su bebé para que éste no interrumpiese. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Sonriendo, me respondió: Bien. ¿Qué hay de la policía? ¿Tú y Ferret comenzaron enseguida a investigar el caso? Sí. Bozco me dijo que se uniría a un tal Víctor Ferret. Nunca había trabajado o oído antes de él, por lo que me parecía bastante sospechosa su prematura inserción al caso. Interesante, dice marcando demasiado la R. Eso quiere decir que ya es la segunda vez que un completo extraño para ti interviene en la investigación. Casi de manera sorpresiva e impertinente, viéndome superado por la curiosidad, le pregunté: ¿Eres extranjera? Más o menos. Esto no es relevante. No tengo idea de qué quieres buscar. Ya toda la evidencia está en el departamento de la policía, en una bóveda de la UIP. Además, tienes las fotos. ¿Por qué tuvimos que venir hasta aquí? Hay algo que me molesta. ¿Qué cosa? Es sobre el reloj. Casi olvidaba por completo lo más importante: explicar la escena del crimen. Ximena Xinez, como dije anteriormente, fue encontrada el 18 de septiembre y muerta el 17. La escena como tal fue horrible. Esta fue encontrada de rodillas en el suelo, con brazos extendidos y cuerpo apoyado sobre una cama muy desordenada, sosteniendo una preciosa puñalada en su estómago. Pero eso no fue todo. El asesino cortó los brazos de Xinez a una altura mediana entre el codo y la muñeca. Luego procedería a hacer que las manos, ya cercenadas de la víctima, sostuviesen un reloj. Esos típicos relojes que por lo general van arriba de la chimenea. Además, aparte de cortarle los brazos, el asesino le arrancaría ciertos dedos de las manos. Ni la mano izquierda ni la mano derecha poseían los pulgares. La mano derecha conservaba solo el índice, el medio y el anular. El meñique había sido cortado, pero no desde la raíz. El asesino había dejado uno de los 3 huesos que componen un dedo. Por otra parte, en la mano izquierda el índice había sido cortado completamente desde la raíz. Pero el dedo medio, al igual que el meñique de la mano derecha, había sido dejado con un único hueso de los 3 que componen un dedo. El resto de los dedos de la mano izquierda, a excepción del pulgar, se mantenían en sus respectivos lugares. En otras palabras, en la mano izquierda se conservó el meñique y el anular, cortando el índice y dejando parte del dedo medio. Además, el rostro de la víctima había sido cubierto con un trozo de tela negra, algo así como un trapo. Los brazos sostenían un reloj. Interesante, aunque me molesta el hecho de que el reloj no haya sido tomado como evidencia. No es que haya sido tomado como evidencia. Simplemente no le dimos tanta relevancia como le daríamos quizás al arma homicida. Tampoco es como si lo hubiésemos ignorado por completo. Este sería retirado una vez limpiásemos la escena. Las personas que quisiesen estudiar el reloj podían venir a hacerlo aquí. Además, creo que el reloj simplemente era una distracción que nos puso el asesino. Casi ofendida por mi comentario, me respondió: ¡Oh, no! Es todo menos una distracción. En realidad, diría que es más bien un mensaje. Si las fotos no me mienten, el reloj contaba únicamente con 2 manecillas, la de la hora y la de los minutos. La manecilla de la hora apuntaba a la mano derecha, mientras que la manecilla de los minutos apuntaba hacia la mano izquierda. Si las miramos en conjunto, estas se veían en posición horizontal, como si fuesen una única línea recta. ¿Casualidad? Jamás. No le respondí a Leona, porque en el fondo sabía que me increparía por alguna especie de error que cometí. Una vez llegamos al dormitorio de la víctima. Este aún conservaba la cama envuelta en blancuznas y sucias sábanas ensangrentadas. Incluso el suelo del dormitorio era teñido por un profundo color oscuro. Un pequeño mueble con algunos cajones y la cama era todo lo que decoraba aquel pequeño dormitorio. Me molesta cuando matan prostitutas. ¿Por qué?, le pregunto. Es demasiado fácil matarlas. Como sea. Voy a abrir la ventana, no soporto el polvo ni el hedor a sangre, le dije ignorándola. ¡Ni se te ocurra!
No quiero que contamines más la escena de lo que ya lo han hecho. Si nuestra relación fuese distinta, tú en mi lugar y yo en el tuyo, en otras palabras, tú conoces a Leona y Leona conoce a... ¿Cómo era? Levi. Levi, cierto. Entonces te pediría que salgas de la habitación para que no me molestes. Pero, basándome en la mera obviedad actual de nuestra situación y la actitud de Bosco y tuya, estoy más que segura que me ven como una simple civil que no tiene idea de cómo investigar. Aunque la verdad, los comprendo. Suelo hacer lo mismo con la mayoría de las personas. ¿Las cuestionas antes de conocerlas? No. Para mí no hay investigadores. En ese momento reí como si ella hubiese lanzado algún chiste, pero su rostro se mantuvo tan frío y tranquilo como siempre. Leona casi nunca miraba a los ojos, hecho por el cual me molestaba un poco más su actitud. Ella únicamente procedió a analizar la escena. La miraba de arriba abajo, estática en un punto fijo del dormitorio, mientras hablaba conmigo, como si estuviese buscando algo. ¡Qué egocéntrico por tu parte! Por supuesto. Soy una persona altamente narcisista, antisocial, manipuladora y con ciertas tendencias psicopáticas. En otras palabras, una estratega del crimen. ¿Qué? Era broma. Ahora, guarda silencio. Leona se lanzó al suelo sin importarle que hubiese sangre seca o polvo sobre él, y así contempló lo que se encontraba bajo la cama. Extendió su brazo y sacó el reloj que tanto estaba buscando. ¿Sabes, Ivy? ¡Levi! Esto podría haberlo hecho recostada desde la comodidad de lo que alguna vez fue tu cama. Simplemente quería verlo con mis propios ojos, ya que no estaba registrado como evidencia. Solo me bastó con las fotografías. Ahora estás recostada en el suelo, sobre un montón de polvos, sangre seca y quién sabe cuánta mugre más. Bueno, podríamos decir que no hay mucha diferencia, ¿no crees? Como sea, solo con las fotografías era suficiente. Dice aún estando recostada boca arriba en el suelo, mientras parecía examinar el reloj de una forma minuciosa. Lo haces ver muy fácil. Si es así, entonces dime, ¿qué diablos fue lo que encontraste? Simple. Algo tan simple que casi resulta ser decepcionante. Entonces, ¿cuál es el supuesto mensaje? Después te lo diré. Me dice Serena. Cuando vayamos camino a casa. Ahora solo quiero revisar un poco más la escena. Leona se levantó del suelo, dejó el reloj a un lado con un total desprecio hacia este y procedió a desplazarse por los alrededores del pequeño dormitorio. No quiero buscar afuera de la habitación por la simple y llana razón de que sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué lo dices? Al acabar mi pregunta sentí como si ella me hubiese ignorado, pero no lo hizo. Esta meramente quería responder de otra manera. De forma súbita y casi natural, se acercó hacia la cama en que falleció la víctima, se sentó y ágilmente, antes de que pudiera reaccionar, se recostó en la misma cama, cubriéndose con las sábanas ensangrentadas. ¿Qué demonios estás haciendo? Le pregunté, confuso debido a la espontaneidad de la situación. ¡Silencio! Déjame pensar. Me responde mientras se acurruca en aquella cama. Leona, sal de allí ahora mismo. Es una orden. Deberé arrestarte si permaneces allí por un segundo más. Por lo menos respeta a los muertos. Oye, Levi, dime algo. ¿Viste bien las fotografías, cierto? Me dice con completa tranquilidad, ignorando mis amenazas. Por supuesto que las vi. Soy el encargado del caso. ¿Cómo no las vería? Sal de allí ahora mismo si no quieres ser esposada. Ese es el problema, Levi. Verás, ¿con qué ropa murió la víctima? ¿Ropa? ¿En serio me preguntas eso ahora? Le pregunto ya habiéndome casi sobrepasado ante la situación. ¿Qué llevaba puesto, Levi? Comencé a recordar y las imágenes empezaron a pasar por mi mente. No había duda. Sabía bien cómo iba vestida ella. Llevaba una falda muy larga y una blusa de color negro, creo. ¿Por qué preguntas? Ni siquiera me importa saber. ¿Podrías, por favor, salir de allí ahora mismo? Ahora, Levi, revisa los cajones de la cómoda de allí. Ve qué ropa hay y dime con exactitud lo que tus ojos ven. Tan confuso como antes y sin saber cómo actuar, me dirigí hacia la única cómoda que había en aquel pequeño dormitorio. La abrí y, para mi sorpresa, existían dos tipos de prendas de vestir. El primer tipo de ropa era común y corriente, como se esperaría de una mujer de su edad, mientras que el segundo tipo era provocativo, claramente usado para fines sexuales. Le dije a Leona con precisión todos los tipos de prendas de vestir que vi allí. Entonces ella, aún acurrucada en la cama, me responde. ¿No te parece raro? Lo único raro aquí eres tú. En una de las fotografías se aprecia cómo la víctima vestía la ropa que antes me señalaste. La ropa del primer conjunto, la ropa normal.
¿Pero no crees que eso iría en contra de su oficio? ¿A quién demonios seduciría de esa forma? ¿A un cura? Es una prostituta vulgar, corriente, no importa a quién. A ella solo le importaba hacer su trabajo. Pensaría lo mismo si no me hubieras dicho los distintos tipos de ropa que hay en el cajón. La víctima claramente vestía distinto a la hora de trabajar, o por lo menos esa es la mera suposición. Ahora bien, lo innegable del hecho es que las sábanas estaban demasiado estiradas y limpias. ¿Por qué? Está más que claro. Espera. Las sábanas sí estaban arrugadas. Claro que lo estaban, pero solo de forma superficial. Nadie había dormido en ellas. En otras palabras, la víctima y el asesino nunca usaron la cama para fines sexuales. Nadie durmió en ella porque al momento de morir, la víctima cayó sobre la cama y agonizó sobre esta misma. No durmió allí. La víctima sí lo usó, pero en sus últimos momentos de agonía mientras el asesino la miraba con indiferencia. Leona hablaba ahora mucho más rápido que antes, como si se estuviese emocionando. Por tanto, es fácil inferir que el asesino no intentó violarla ni antes ni después de muerta. Además, según los resultados de la autopsia, en ninguna parte del cuerpo se encontró fluido corporal alguno extraño a la víctima, claro está. Y estoy segura de que dentro de la cama tampoco. ¡Qué asqueroso! Ahora, Levi, ¿no crees que es extraño que el asesino haya venido hacia una prostituta y ésta no haya tenido planeado servir de prostituta? ¿Por qué vendría con un hombre a su dormitorio si no era para fines sexuales? ¿Un amigo de la víctima, quizás? Aceptaría tal teoría si fuese por el hecho de que su amiga, Mary Rose Green, estaba cuidando al bebé de la víctima. Entonces, ¿qué propones? El asesino era alguien con cierta influencia, lo suficiente como para asustar a Ximena Ginez y hacer que ésta, al verse en una situación problemática, le pida a su amiga que cuidase del bebé mientras ella intentaba lidiar con alguien bastante serio. Ahora bien, si no hay semen y no hay rastros de violencia innecesaria, es fácil inferir que esto no fue algo impulsivo o sentimental. Está claro que fue premeditado, de antemano claro. La detective se mantuvo en silencio por un momento, y luego dijo de manera súbita: ¡Ah, vámonos! Se levantó de la cama y tiró las sábanas al suelo. Estoy cansada de viajar. ¿Eso es todo? ¿Nos vamos así como así? Por supuesto. ¿Qué más esperabas? ¿Qué hay del supuesto mensaje? Oh, cierto. Casi se me olvidaba. ¡Ay, qué molesto! En el camino te lo contaré. Vámonos. Quiero dormir. Además, mi estómago está deseando la sopa que preparaste. En ese caso debemos avisar al departamento. Haz lo que quieras. Tengo sueño. Dice mientras se sobaba los ojos con las manos empuñadas, similar a un gato. Dormiré cuando llegue a casa. ¡Ah, qué decepción de escena! Antes de que saliéramos del dormitorio, Leona, con un rostro apagado, recogió el reloj que había dejado en el suelo, lo sujetó con fuerza y apuntó hacia la única ventana que había. Cuando me di cuenta de sus obvias intenciones, rápidamente le sujeté su frágil y delgado brazo antes de que llegase a lanzar el reloj. No podía creer que en verdad haya intentado lanzar un reloj por la ventana solo porque la escena le pareció aburrida. ¿Qué tan infantil y caprichosa puede llegar a ser? Después de llamarle la atención como ya se estaba haciendo de costumbre para mí, salimos de la casa y tomamos un taxi para regresar. En el camino me di cuenta de que ella en verdad mantenía un rostro de clara decepción, como si se hubiese resignado al aburrimiento. Entonces, ¿me lo dirás? Siempre y cuando no me dejes dormir en esas montañas de polvo y arañas que denominas camas. ¿Acaso pretendes dormir conmigo? Descuida, soy conocida por tener buenos gustos. Me responde sonriendo. Bien, comenzaré. Dime algo, Levi. La manecilla pequeña del reloj marcaba la hora, ¿cierto? La otra los minutos y la otra, que en este caso no estaba, los segundos. Me termina diciendo con un evidente entusiasmo en sus palabras. Solo tenemos horas y minutos, 2 manos. ¡Qué gran misterio! Dice con sarcasmo al final. Sin contar el pulgar, ¿cuántos dedos tenemos, Levi? 8 en total, 4 en cada mano. Me aplaude rápidamente con ironía. Bien, ahora dime, de esos 4 dedos, ¿cuántos huesos componen cada uno de ellos? Un dedo está compuesto por 3 huesos. Si tenemos 4 dedos... Tendríamos un total de 12 huesos, ¿cierto? ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? No lo sé, Sherlock. Dímelo tú. ¿Te han dicho que eres una persona muy detestable? Tienes razón, más bien mi Watson. En verdad eres detestable. Descuida, al final siempre me terminan amando. Todos lo hacen. Continuando con los dedos. Dime, Levi, ¿cuántos dedos y huesos tenía la mano derecha de Ximena Ginez? Tenía 3 dedos. ¡Error! Completa la oración, Levi.
Los huesos principales de la mano son 4, falanges distantes, proximales, media y distales. Los dedos solamente están compuestos por los últimos 3. En la mano derecha de Ximena Sinet, el meñique fue cortado casi en su plenitud, dejando únicamente atrás un pequeño hueso llamado falange proximal. Ya sabes, ese pequeño huesito que comienza en la raíz del dedo. Ximena Sinet, en su mano derecha, solo tenía 10 de los 12 huesos que componen los dedos. Ahora dime, Levi, ¿crees que es casualidad que la manecilla de la hora haya apuntado hacia allá? No, ¿verdad? Claro que no. Las casualidades no existen. Entonces, ¿10? ¿Ese es el mensaje? Todavía no termino. En el segundo caso, ahora con la mano izquierda, sucede lo mismo, pero con los minutos. Si tomamos cada uno de los 12 huesos que componen la mano y le damos un valor de 5, ¿cuánto tendríamos en total, Levi? ¿Sabes multiplicar, cierto? 60. ¡Correcto! Sería un total de 60 si cada hueso equivale a 5. Por tanto, ¿cuántos huesos teníamos en la mano izquierda, Levi? Había 2 dedos sin hueso pequeño, así que un total de 7. Multiplicamos 7 por 5 y nos da un total de 35. Ahora bien, si la hora marcada era 10 y los minutos eran 35, ¿qué nos dice eso, Levi? Que la próxima víctima moriría a las 10:35. Exacto, pero solo nos dice eso, aunque quizás hasta nos podría haber dicho dónde puede ocurrir el próximo asesinato. Nada más. Por eso digo que es decepcionante. Creí que obtendríamos más información de esta escena. Mañana iremos a la iglesia. No pareces una creyente muy devota. Qué gracioso, Levi. Me responde con ironía. No vamos a ir a jugar a ser Peter Pan. Vamos a ir a resolver el próximo homicidio. Es curioso lo del reloj y que en el siguiente asesinato haya ocurrido en una iglesia con un reloj enorme sobre esta. Cada 11 días, ¿cierto? Así es. Cada 11 días muere alguien. Entiendo. Tal pareciese ser que el sujeto sostiene alguna especie de fascinación por dicho número. ¿Por qué lo crees? Por favor, Levi. Estoy segura de que ya te diste cuenta. Tan solo mira el nombre de la víctima. ¿Acaso al analizar Ximena Sinet no como un nombre, sino como una frase no tienes nada? Sea como sea, es interesante. ¿Qué significará aquella macabra fascinación para él? ¿Por qué ese número? ¿Por qué solo mujeres? No tengo idea. Si te ocurre algo,